Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta unidad de la clase de Finanzas 1 vamos a estar viendo las tendencias, su concepto y su aplicación. Voy a iniciar presentando un poco lo que es esta unidad, como para que vayamos trabajando. Antes que nada quería decirles que todavía tienen tiempo de enviar los trabajos a aquellos que están atrasados, como para poder ponerse al día con los trabajos que tenemos pendientes. Bueno, como les decía, en esta unidad veremos lo que son las finanzas, sus tendencias y el concepto de aplicación. ¿Qué son los números índices? Los números índices representan una medida estadística, que esta medida tiene como finalidad comparar una variable o una magnitud económica con el tiempo. Por ejemplo, un número índice muy conocido es el índice de precios al consumidor, que se utiliza para medir la inflación, ya sea en nuestro país o en cualquier país del mundo. Estos números índices, ¿qué es lo que miden? Miden el tamaño o la magnitud de algún objeto en un punto determinado en el tiempo, como el porcentaje de una base o una referencia en el pasado. Volviendo al ejemplo del índice de precios al consumidor, lo que mide es la variación porcentual de los precios de los productos con relación a un año base. O sea que cuando nosotros vemos estos números índices, los estamos midiendo con relación al pasado, que generalmente constituye un año base. ¿Cuáles son los tipos de números índices? Estos tipos de números índices son los índices de precios, índices de cantidades, índices de valores en algún punto anterior en el tiempo, como los periodos bases y usualmente el periodo actual. El índice de precios compara los niveles de precios de un periodo a otro. El índice de precios al consumidor o IPC mide los cambios globales de una variedad de bienes de consumo y de servicios y se utiliza para definir el costo de vida. Por ejemplo, aquí en el Paraguay, el que mide el índice de precios al consumidor es el Banco Central del Paraguay. El último año base que tenemos es el 2017. ¿Por qué se trata de un año tan actual como año base? Porque han cambiado bastante los productos que se encuentran contenidos en la canasta básica familiar. Por decirles, hace 20 años el consumo de antena de TV, por ejemplo, o pago por antena de TV, no era un bien común. Sin embargo, ahora se volvió un bien bastante común en las familias paraguayas. Lo mismo ocurre con el Internet, como así también con, por decirles, el costo del servicio de telefonía, ¿verdad? Que anteriormente no eran servicios que se utilizaban mucho. Y así también otros han quedado desfasados. Por ejemplo, ¿cuáles son estos servicios excluidos? La leche fresca, porque ya no se consume tanto, la gente opta por leche en sachet, leche en cartón, o sea, es lo que la mayoría de la gente consume. Lo mismo pasa con las llamadas en cabinas. Hoy en día ya las cabinas telefónicas prácticamente son inexistentes porque casi todo el mundo cuenta con un dispositivo móvil o un dispositivo celular para poder comunicarse. Lo mismo también el CD de audio grabado virgen anteriormente es el que se utilizaba y hoy en día lo que más se utiliza es el pendrive o de repente también se descarga la música en los dispositivos y se cuenta con aplicaciones como es el caso de Spotify, Deezer y compañía, ¿verdad? Y por último, también se excluyó el alquiler de películas. Ya no es un negocio rentable tener alquiler o videoclub, por así decirlo. ¿Por qué? Porque todas las películas y los estrenos están al alcance de la mano, ya sean con las plataformas de streaming, como es el caso, por ejemplo, de Netflix o de Amazon Prime, Disney Plus. Hoy en día lo que se utiliza es eso y ya no más alquilar un video o un DVD en un videoclub.
¿Qué son los índices de cantidad? Estos índices miden qué tanto cambia el número o la cantidad de una variable en el tiempo. Los índices de valor miden los cambios en el valor monetario total, es decir, mide los cambios en el valor en pesos de una variable, o en nuestro caso en guaraníes, ¿verdad? Combina los cambios en precios y cantidad para presentar un índice con más información. En cuanto a los problemas relacionados con los números índices, ¿cuáles son estos problemas? Primeramente, hay dificultad para hallar datos adecuados para calcular un índice, o sea, cómo vamos a construir una base. En el caso del IPC que les decía, también ellos se enfrentan a ese tipo de problemas porque ¿qué es lo que voy a incluir de nuevo? ¿Qué es lo que voy a excluir que ha quedado desfasado dentro de la canasta básica familiar? Porque tenemos que entender que estos productos no es que se cumplen a rajatabla para todas las familias, ¿verdad? De repente alguna que otra familia todavía sigue consumiendo esos bienes, pero ¿qué es lo que hace que sean excluidos? Que no se encuentran en la mayoría de las familias paraguayas. La incomparabilidad de índices se presenta cuando se hacen intentos para comparar un índice con otro, después de que ha habido un cambio básico en lo que se ha estado midiendo. Es lo que les decía. ¿Qué pasaría si es que nosotros vamos a calcular nuestro índice de precios al consumidor tomando como referencia el año base del 2004 o del 2006, por ejemplo? No va a ser práctico para nosotros porque muchos de esos bienes o esos servicios ya no consumimos hoy en día. También la ponderación no apropiada de factores puede distorsionar un índice. Al desarrollar un índice compuesto, como es el caso del índice del precio al consumidor, debemos tomar en cuenta que los cambios en ciertas variables son más importantes que otros. Por ejemplo, ¿qué es lo que más afecta a la canasta básica familiar? En este caso sería el precio del combustible, el precio de los alimentos o de los alquileres, que son gastos que las familias incurren sí o sí todos los días. O sea, todos los días tenemos que comer. Así es que las variaciones de precios en los alimentos influyen directamente en este índice de precios al consumidor. También la distorsión de los números índice se puede presentar cuando se selecciona una base no apropiada. Siempre debemos considerar cómo y por qué el periodo base fue seleccionado antes de aceptar una aseveración basada en el resultado de comparar números índice. Es lo que les estaba explicando. Tenemos que ser muy cautelosos al elegir un año base. Evidentemente, esto lo hacen expertos en el Banco Central, ¿verdad? Que son los que estudian más o menos en qué año se han dado mayoritariamente estos cambios como para elegir un año base, ¿verdad? Porque tiene que ser bastante representativo este año y aquí es donde se pueden presentar algunos problemas o distorsiones al no elegir correctamente ese año base. ¿Cómo se clasifican los números índices? Los números índices se clasifican en simples y compuestos. ¿Cuáles son los simples? Son los que se refieren a una sola magnitud o concepto y por lo tanto no proporcionan la variación que ha sufrido esa magnitud en dos periodos distintos. O sea, aquí solo consideramos un año, un trimestre o un semestre. En esta fórmula tenemos que MT es la magnitud en el periodo T y como MO es la magnitud en el periodo base. Entonces, así es como calculamos el índice. En cambio, los índices compuestos se obtienen por la combinación de los índices simples de cada una de las magnitudes que estamos analizando. Existen dos tipos de índices compuestos, los que son sin ponderar y los que son ponderados. ¿Cuáles son los índices ponderados compuestos? Los que son sin ponderar se tratan de medir la evolución de una magnitud compleja, pero donde las diferentes magnitudes simples que intervienen tienen todas las mismas importancias. En cambio, en los ponderados, aunque los índices ponderados compuestos se pueden obtener para todo tipo de variables, los más importantes son los que miden las variaciones en los precios, que es lo que decíamos hace rato. Entre los índices compuestos ponderados que más se utilizan se encuentran las Pearce, Pasch y Fisher.
que son los que veremos a continuación. Estos índices agregados no pesados quiere decir que todos los valores considerados son de igual importancia. Agregado significa que agregamos o sumamos todos los valores. La principal ventaja es su simplicidad. Se calcula mediante la suma de todos los elementos del compuesto para el periodo dado y luego dividiendo este resultado entre la suma de los mismos elementos durante el periodo base. O sea, es una sumatoria del periodo 1 sobre una sumatoria del periodo base por 100 y esto nos da el índice de agregados no pesados. Por último, en estos índices agregados pesados tenemos los ponderados que, como les decía anteriormente, se tratan de las Pierre, Pasch y Fisher. ¿Y estos qué tienen? ¿Cuáles son sus ventajas? Por ejemplo, el índice de las Pierres. Los precios se ponderan con las cantidades del año base. Requieren datos solo del periodo base y compara mejor con respecto al tiempo. Sus cambios reflejan más los cambios de precios. ¿Cuáles son las desventajas del índice de las Pierre? No refleja cambios en los patrones de compra al paso del tiempo. Podría ponderar más los artículos cuyos precios aumentan. En cuanto al índice de Pasch, los precios se ponderan con las cantidades del año dado. Ahí ya está la primera diferencia entre Pasch y las Pierres. ¿Cuáles son sus ventajas? Refleja los hábitos actuales de compras. ¿Y cuáles son las desventajas que tiene el índice de Pasch? Requieren datos de cantidades de cada año. Como se basan en las cantidades, sus cambios o no pueden ser atribuidos a los precios. Pondera más los artículos cuyos precios han bajado y requiere que los precios se recalculen cada año. Por último, el índice ideal de Fisher es la medida geométrica de los dos anteriores, tanto de las Pierre como el de Pasch. Entre sus ventajas es que combina mejor las características de ambos. Y sus desventajas es que requiere determinar un nuevo grupo de cantidades cada año. El promedio ponderado de relativos precios. Los índices simples se ponderan con una cifra del valor porque estos pueden ser del periodo base o del periodo dado. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar atentos a este video y espero que puedan encontrar toda la información disponible en el Classroom, que es el material de lectura, también la presentación de la unidad y el link de registro de asistencia. Muchísimas gracias por su tiempo.